Regresamos con Aquí tu espacio legal. Y estamos hablando del desahucio, el despido. ¿Me fueron o me fui, licenciada? Sí, sí, es como te decía, que ya es por eso que no se permite que el trabajador, cuando el empleador ejerce el desahucio y desahucia a su trabajador, no puede darle preaviso por 28 días como el código lo prevé. Ahora bien, el despido, la gran figura del despido, me votaron, me votan. Me di para afuera. Exactamente. El despido, esta condición es única, es unilateral. El código la contempla de esa forma, porque solamente es el empleador que ejerce el despido hacia el trabajador. El trabajador no puede despedirse a sí mismo, valga la redundancia. Ahora bien, el despido se da por ciertas causales que el mismo código contempla en su artículo 88. Ahora, cuando una persona es despedida, no siempre el despido es justificado. Quien decide si ese despido, si es justificado, sí o no, es el tribunal. ¿Por qué? Porque el empleador puede alegar una causa, una de las causales, que son varias, son 19. El empleador puede alegar varias causas, dos o tres o todas, pero quien dice si ese despido si es justificado o injustificado es el tribunal. Por eso es que siempre se les recomienda al trabajador, al momento de ser despedido, que se asista de un jurista, de un abogado. Y el abogado le va a tramitar lo que es el procedimiento en despido injustificado, y el tribunal, a la medida que tú le proporcionas las pruebas y valora esas pruebas, es quien decide si el despido es justificado o injustificado. Licenciada, pero estamos hablando muy bonito, la gente se está sintiendo muy, muy bien, ay, sí, todo muy lindo, pero estamos en Santo Domingo, estamos en República Dominicana. Aquí muchas veces te despiden y ni siquiera te dicen el por qué te están despidiendo, pero entonces te dan una carta donde te dicen, ok, tú vas a trabajar hasta mañana, un ejemplo, yo necesito que tú me trabajes hasta mañana. En los trabajos más informales, digamos en las tiendas, mayormente lo hacen mucho los chinos. Y hay personas que entienden que son despidos injustificados, pero vivimos en una ignorancia donde nadie busca un jurista, nadie busca una asesoría, nadie busca una ayuda. O, Entonces, para no generalizar, pocas personas. muy pocos lo hacen. Entonces, en ese caso, ¿cómo procedería? Por ejemplo, yo en mi caso, ¿cómo debo de proceder para encontrar un jurista que sí me ayude y que no sea un charlatán, que vamos a ponerlo así, no sea un charlatán que me quiera tomar mi dinero y luego me diga, ah, sí, fue lo que ellos dijeron? Tocaste un buen punto, porque en derecho laboral los abogados tienden a no cobrar. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona que fue despedida, o sea, no tiene dinero. Entonces, ahora bien, cuando dijiste la parte que hay personas que son despedidas en empresas informales, tú te estás refiriendo al despido en sí o al desahucio por parte del trabajador, por parte del No, empleador. tiene que ser Popularmente cancelación. la cancelación. Te refería a la Claro, la cancelación, me lo cancelación. imaginé. Es como le digo, el desahucio por parte del empleador es muy probable que no le diga, mira, tú vas a trabajar hasta X fecha. Siempre el desahucio por parte del empleador se da instantáneo. ¿Por qué? Usted recoge sus peroles y se va. Porque se entiende que el trabajador puede cometer o hacer algo a la empresa que le cause daño, O sea, perjuicio. digamos que en ese proceso es cuando el empleador entiende que la persona está trabajando de mala fe, por así decirlo. Pudiera No ser, no precisamente. precisamente, porque hay empresas que por X o por Y, ya Hasta sea por por cosas personales. reducción de personal, que es la que siempre se utiliza Escalero. Es para la disolver. excusa. No, 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 no es la excusa. Básicamente hay empresas que sabemos que hoy pueden estar aquí, pero mañana no se sabe dónde está. Ujú. Y se utiliza ese cliché, vamos a decir, reducción de personal. Ok. Pero, licenciada, regularmente las cartas dicen, la empresa ha decidido prescindir de sus servicios. Punto, san, se acabó. Exacto. No hay ninguna razón. O sea, lo que quizás O quiso la dejar, razón que ella dice que siempre dan es reducción de yo No, personal. sé, pero en caso de que no haya ni siquiera Ah, no hay eso, y motivo. pase por aquí, pase quizá por era, aquí tal día a buscar lo que le corresponde por ley. o sea, que simplemente la carta dice eso. La empresa ha decidido prescindir de sus servicios, agradecemos su colaboración, ta, 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 ta. Ya.
amabilidad, pero no hay una razón. Tú le preguntas por qué razón me están despidiendo y no te dicen ninguna razón. ¿Qué puede hacer un colaborador en ese caso? Bueno, o sea, fuera de lo legal, vaya, se porque no es obligado, usted está ahí. Sí. Pero imaginemos que de parte legal, si solamente prescindimos un punto sin ninguna justificación No, aparente. lo que pasa es que el código, en esa figura que tú hablas, es la que se da el desahucio por parte del empleador. O sea, el código se limita. El código no dice que cuando el empleador va a ejercer el desahucio, tiene que explicarle a su trabajador, mira, yo te voy a desahuciar por esto y esto, no. Pero no pasa en el despido. En el despido sí debe de justificar por qué tú lo estás despidiendo. Ah, pero dígame la diferencia entre el Sí, despido y el esa es la diferencia. El despido es sin responsabilidad para la parte, más que para los derechos adquiridos. Pero ahora bien, cuando se da el desahucio, el empleador sí conlleva responsabilidad para su trabajador. Esa es la cesantía, preaviso, derechos adquiridos. A diferencia del despido, en el despido tú solamente vas a tener los derechos adquiridos, salario de Navidad y vacaciones, que es inherente del trabajador. El trabajador nunca pierde los derechos adquiridos. Ok. Y en caso de que no sea que el empleador quiera que tú te vayas, sino que tú hayas decidido, ya yo no voy a laborar más. Ahí tú estás hablando del desahucio por parte del trabajador. Es como le expliqué hace un momento, el trabajador, por causa ajena a su voluntad, por lo que fuere, porque como dicen por ahí, nosotros los dominicanos, uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Así es. Si el trabajador quiere, puede poner preaviso, pero si no quiere, puede automáticamente escribe su cartita de desahucio explicando los motivos, la deposita en recursos humanos y tan solo eso y ya tiene sus derechos adquiridos. No hay responsabilidad en esta parte porque se entiende que tú eres el que está dejando el trabajo. Dejando el trabajo. Tú le estás dando preaviso a tu trabajador, a tu empleador. Tu empleador. Ok. Entonces, preguntamos, licenciada, una persona que no sea muy docta, ¿verdad? Explíquelo con manzanitas. La diferencia entre desahucio y desahucio con responsabilidad, o aunque sea dos razones, de desahucio con responsabilidad y sin responsabilidad. El desahucio con responsabilidad es cuando el empleador es el quien desahucia. El empleador le dice a su trabajador, mira, hasta aquí llegó el contrato de trabajo y con todas las cositas lindas que tú decías ahorita. Muy bella, de hecho, que uno cree que lo van a ascender y fue a desahucio, a la par de 7, dicen los trabajadores. Así mismo. Ahora bien, el desahucio sí conlleva en responsabilidad. El empleador debe de pagarle al empleador su preaviso, su cesantía, derechos adquiridos, a diferencia del desahucio por parte del trabajador, que solamente es los derechos adquiridos. Y el preaviso, si el trabajador quisiera ponerlo. Okay. Es decir, si yo digo, bueno, yo voy a renunciar, aunque si el preaviso le sale menos dinero. Derechos adquiridos, vacaciones y salario de Navidad. Si pusiste tu desahucio en enero, ya tú sabes. No, Y cogiste tu vacación en diciembre, te pagaron tu doble sueldo. Salario de Navidad, nada más. No. Y ni Ya eso, no te dieron sale, salario de Navidad, ya te dieron el días, salario. ya te lo dieron. Un cálculo Ya te lo así dieron. mínimo. Muy mínimo. Entonces, despidamos. Fue un placer para mí estar aquí con ustedes. Espero que el contenido le haya encantado a los radioescuchas, a los que nos están viendo por YouTube. Y antes de usted decir, déjame portarme mal para que me cancelen, no. Ay, Siempre sí. haga las cosas bien. Que cuando usted hace la cosa bien y deja la puerta abierta, usted puede volver cuando usted guste. Bye, bye. Excelente, nos despedimos con más, pero ella no sabe que ella va a seguir hablando de este tema en Con los Tacones Bien Puestos. Bye bye.